Good morning, dear students. I hope you are well at home. Today, in the English course, we will learn about modal verbs. If you don't know what is a modal verb, pay so attention. Buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren bien en casa. Hoy en el curso de inglés aprenderemos acerca de los verbos modal. Si no sabes qué es un verbo modal, presta mucha atención. The modal verbs. Los verbos modales y su estructura gramatical. Dentro de los verbos modales conocemos a muchos, ¿no? De repente no te acuerdas, pero los verbos modales son, por ejemplo, tenemos al can, ¿okay? A could y a may. Estos son algunos de los verbos modales que vamos a aprender hoy. Como saben, el verbo modal can representa o significa, o vamos a hablar de él, cuando nos referimos a las habilidades que podemos hacer, ¿cierto? Yo puedo cantar, I can sing, yo puedo. El can se traduce en el español como poder, ¿ok? En cuestión de hacer o tener una habilidad, ¿ok? Can. Ahora, el could, ¿ok? El could se refiere al pasado del verbo modal can, es decir, también significará entonces pude, podría, como posibilidad, ¿ok? Y el may, que es una manera más formal de decir las cosas, también se utiliza para dar permisos, ¿ok? Tiene casi el mismo sentido de traducción. May, podría, ¿ok? It's a possibility. What more say? ¿Qué más dice? The different functions tienen, como dije, diferentes funciones, los verbos modales. Functions, for example, advice, ¿ok? Obligation, prohibition, ability, possibility, permission, ¿ok? Como decíamos, el can, may y could, que son verbos modales, tienen funciones diferentes, como de consejo, obligación, prohibición, capacidad, posibilidad o permiso, ¿ok? Remember. The modal verb, vamos a ir tocándolos uno por uno para poder entender cuándo y dónde debo de colocar los verbos modales dentro de mis oraciones para poder hacer o seguir una conversación, ¿ok? Can, could, and may. Okay. The modal verb, los verbos modales can, could y may. For example, los verbos modales se colocan always, siempre después de un pronombre, como vemos en los ejemplos. I can, yo puedo. You can, tú puedes. He can, él puede. We can, nosotros podemos. You can, ustedes pueden. They can, ellos pueden. Dice, usamos can, could or may para pedir permiso, ¿ok? O para poder hacer algo. Could y may son más formales que el can. Recuerda, el could y el may son una manera más formal de pedir las cosas o de solicitar hacer algo o de realizar algo. ¿Okay? El can es una manera más informal de poder hacer las cosas. Recuerda, en el inglés siempre usamos maneras formales e informales. Como el hi y el hello es más formal, el hi es más libre, ¿no? Es como para hablar amigos, a personas cercanas. En cambio, el otro se utiliza para poder hacerlo de manera formal con personas que no conocemos. Entonces debemos mencionar o utilizar un lenguaje más apropiado. En este caso, el could, look this, miren esto, could y may son más formales que can. Usamos también, dice may y can, pero no might o could para dar permiso. Recuerda, para solicitar un permiso debemos mencionar con el might o con el can, no con el could. El could no se utiliza para dar permisos, ¿ok? El may es mucho más formal todavía. El may es una forma más formal de mencionar o pedir o solicitar algo, ¿ok? Más modal can y can't. Recuerda que se puede tanto decir de forma afirmativa como negar, como hacer una negación, ¿cierto? Poder y no poder. Can y can't.
Para usar el can't o el can't, dice el verbo modal can, se usa para hablar de habilidades. Remember, always, siempre mencionamos el can cuando nos vamos a referir a habilidades que podemos desarrollarlos nosotros o otras personas. Si yo quiero decir, Ana puede jugar vóley, yo diré, Anna can play volleyball. ¿Ok? Anna can play volleyball. Habilidad. Now, el could y el couldn't. Could podría, couldn't no podría. ¿Ok? Could dice es el pasado de can. Y utilizamos could and couldn't para expresar lo que éramos o no éramos capaces de hacer en el pasado. Recuerda que el can refiere a poder hacer algo. En este caso el could, ¿ok? Refiere a algo que hemos podido hacer. Nos referimos a un pasado, ¿ok? Modal may y may not. Su negación, may not. Dice, este verbo modal se usa para indicar posibilidades en un futuro y se usa de la siguiente manera. For example, he may come tomorrow. Es posible que venga mañana. Él podría venir mañana. ¿Ok? Estamos diciendo él podría venir mañana. It's a possibility, es una posibilidad. Y que indica un futuro, ¿cierto? Estamos hablando de tomorrow, de mañana. Otro de los usos de may es para también pedir permiso de una manera más educada y también dice nos sirve para hacer preguntas de una manera más educada. ¿Cuál es la estructura gramatical para the verb, modal verb? Subject, ¿ok? Primero se coloca el sujeto o pronombre de tu oración. The modal, el verbo modal, sea can, could o may. Y seguido de the verb en su base form, el verbo en su forma base, no cambiado ningún tiempo, ¿ok? El verbo debe estar en su forma base, always, siempre. Sujeto hace referencia a quien realiza la acción en una oración, ya saben, ¿cierto? Puede ser un sustantivo, pronombre, nombre propio, etc. The modal, el tipo de verbo auxiliar modal, ¿ok? Puede ser can, could, may, que lo hemos visto hasta ahorita y estamos aprendiendo de los tres primeros, pero también existe el must, el have to y el should, que lo veremos posteriormente, ¿ok? The verb, the base form, forma base del verbo sin modificaciones de tiempo, como dije, ¿cierto? ¿Qué más dice? Subject modal and the base form of the verb, el forma base del verbo. Example, Juana can eat. Juana puede comer. Juana can eat. Another example, my parents can swim. Mis padres pueden nadar. ¿Ok? Este es un ejemplo con el modal can, siguiendo esa estructura. Sujeto, modal verb, and verb in the base form. Y el verbo en su forma base. No change, no cambiada. ¿Ok? Siguiente, next. Dice subject, modal verb, verb base form, and the complements. Y los complementos que pueden ser los adverbios, sea de tiempo, de lugar. ¿Ok? Examples. I may go on vacation, but I am not sure if I will have time. Yo podría, dice, is a possibility. Podría ir de vacaciones, pero yo no estoy segura si tendré dinero. I will, esto me indica futuro, ¿ok? Contracción de I will, I'll have time. No estoy segura si tendré dinero. Como estoy refiriéndome a una posibilidad a futuro, debo de hacer o considerar el may como podría en futuro. ¿Ok? I may go. Another example, Homer can eat 100 donuts. Wow. Homero puede comer 100 donuts. Okay, ability, la habilidad de comer bastante, ¿cierto? Homero la tiene. Subject, modal, base form y complement, ¿ok? Verb in the base form, verbo en su forma base y el complemento de un adverbio, ¿ok? Next. Dice, tenemos affirmative, negative and questions. Nosotros podemos hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas usando los verbos modal. Como mis example, can, can't en su forma negativa y en pregunta can I, ¿ok? Affirmative can, negative can't,
Question en pregunta, can I, cambia el orden, ¿cierto? Can I, primero el can, después the subject or pronouns. Next, could in affirmative, in negative, couldn't. In question, could I? Okay. Affirmative, may. Negative, may not. Question, may I? May not, recuerda, no se usa una contracción en el may, se completa y se pone en su forma larga, en su forma completa, may not, ¿ok? Remember this, recuerda eso. Affirmative, can, could, can't, couldn't, can, could, ¿ok? Dice que el can y el could se utiliza para decir habilidades, ¿cierto? Posibilidades y permisos en oraciones afirmativas, mientras que en negativas, este hará referencia a una incapacidad, una imposibilidad o una prohibición. En preguntas, también hace referencia a la habilidad que alguien tiene, si es una posibilidad o también un permiso. Examples. I can speak Chinese. Yo puedo hablar chino. It's an ability. Ok, es una habilidad, ¿cierto? Ahora, now, en la cuestión de possibility, de posibilidad. Si yo digo, you can be cold in winter, ¿qué estoy diciendo? Tú puedes estar frío en el invierno, tú puedes estar frío, ¿ok? Sentir, se supone más frío en el invierno. In the permissions, en un permiso, they can come to my house. Ellos pueden venir a casa, ¿ok? Es un permiso, ellos pueden. Yo estoy seguro, has solicitado un permiso y en la respuesta alguien te está diciendo, ellos pueden venir a casa. They can come to my house. Pueden venir a mi casa. Now, with could, con el could. En habilidad tendremos la oración afirmativa. I could skate when I was 5. Yo podía esquiar, ok, patinar, ¿cierto? Yo podía patinar cuando yo tenía 5 años. I could skate when I was 5. Remember, recuerda, el could hace referencia a una habilidad, posibilidad o permiso en un pasado. You could pass your exam. Tú pudiste pasar tu examen, possibility. Permiso, permission. He could go to the concert. Él pudo ir al concierto. Un permiso. May, may not, and may. Como permiso. Si es que tú pides, for example, Miss, may I go to the bathroom, please? Miss, ¿podría ir al baño? Que es una forma más formal de pedir las cosas. Y en este caso, ir al baño, yo te puedo responder, yes, you may go to the bathroom. Sí, puedes ir, podrías ir al baño, ¿no? Esa es. A possibility, en posibilidad. He may get hungry if you wake him up. ¿Qué estoy diciendo? Él podría molestarse si tú lo despiertas. ¿Ok? Es una posibilidad. Y ahí estamos utilizando el may. ¿Qué dice en el may? El may is a probability, ¿ok? Es una probabilidad, se utiliza para dar probabilidades y la traducción al español para que tú lo entiendas de may se podría, puede que o quizás. ¿Okay? Esa traducción le das en tu sentido en español, in Spanish. ¿Okay? Now, write the correct modal. If your turn, es tu turno ahora. ¿Qué vas a hacer? Me vas a entregar en los minutos que nos queda del curso de inglés. Me vas a resolver, write a correct modal, escribir el correcto modal en las siguientes diapositivas. For example, choose can, can't, could, and couldn't. Vas a elegir poder, no poder, podría, no podría. ¿Qué función cumple en cada frase? ¿Okay? Vas a colocarlas en los espacios en blanco. This diapositive, esta diapositiva, and the next. Y la siguiente, que también debo de colocar can, can't, could, couldn't, and might. ¿Qué función cumplen en cada frase? Me vas a entregar las dos diapositivas, tienes tiempo hasta las 9:30 que acaba nuestra hora de inglés para poder desarrollarlo y tomar un screenshot, una captura de pantalla o en todo caso reenviarme las diapositivas, ¿ok? Completadas, ¿ok? I hope that you understand the class, students. Espero que hayan entendido la clase. If you have any question, si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, ¿ok? Thank you, students, for your attention and see you in the next opportunity. Hasta una siguiente oportunidad. See you in the next class. We can do it. Reminder this.